El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Este tema es demasiado importante, así es que voy a ir directo al punto. La primera pregunta que tienen que formularse es: ¿para qué te hizo el Espíritu Santo? Eso necesitan formularse. La respuesta a eso es bien simple. El Espíritu de Dios nos hizo para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. La siguiente pregunta es aún más importante. ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Si no entienden esto, si no logran conocer y entender esta pregunta tan simple, no van a poder llevar una vida abundante, próspera, llena de frutos, bendecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No van a poder. Este es el mayor problema que está sucediendo hoy en día con el pueblo cristiano. No han entendido esto. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Para qué te hizo el Espíritu Santo? Para glorificar a Dios. Amén. Esa es la primera parte. La segunda parte es más importante. Aún. ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Cuando el Espíritu de Dios te estaba haciendo, hermano, hermana, Él te dio talentos. Amén. Él te dio talentos con los cuales tú vas a glorificar a Dios. Ahora, lo triste de esto es de que muchos están llevando una vida mal, porque en realidad no saben para qué los hizo Dios, uno, y no saben de qué forma tienen que glorificar a Dios con lo que hacen. Hay hermanos, les voy a poner por ejemplo, hay hermanos que están recogiendo rábanos y el Señor les dio el talento desde que nacieron con eso, porque el Espíritu de Dios los hizo para eso, les dio el talento para glorificar a Dios plantando maíz. Voy a poner un ejemplo simplemente. Pero hoy en día se encuentran recogiendo rábanos y están sufriendo en ese trabajo, no tienen horario, tienen que matarse en ese trabajo para ganar un poco de dinero y están así. Todo por dos cosas: la falta de comunión con Dios, de relación con Dios, y dentro de eso, el no entender de qué forma los creó el Espíritu Santo para que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque es tan importante esta parte. Miren, hay hermanos que Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo les hizo, hermanos, y les dio un talento innato. ¿Para qué? Para hacer negocios. Para que con eso glorifiquen a Dios. ¿De qué forma? Hay muchas formas. El Espíritu les tenía que guiar, pero no se han dejado guiar muchos. Tienen ese talento muchos y lo han usado para mal, para su vanagloria, egolatría, para avaricia, etc. El talento está en ellos. El Espíritu de Dios los ha creado así. Pero esas personas no van a conseguir la plenitud de gozo, de llenura del Señor a sus propias vidas, de abundancia, de prosperidad, de bienestar, hasta que no cumplan aquello para lo cual fueron creados. Tienen talento ya para hacer negocios, pero les voy a poner este ejemplo. Era la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios que con lo que van a ganar bendigan a sus hermanos, ponen. ¿Se dan cuenta? Ayuden en la obra, etcétera. ¿Por qué? Porque al hacer esto fueron creados para eso, por el Espíritu de Dios. Y al hacer eso, ellos ¿qué van a conseguir? Van a conseguir la bendición de Dios, van a conseguir la llenura de Dios. O sea, Dios, cuando ellos estén en esa labor, cuando estén de verdad metidos en esa labor, el Espíritu de Dios se ha de derramar sobre ellos. No solamente en el aspecto material, ¿entienden? Es solamente esa parte, es un complemento, les diré así. Sino que aún en su familia, en su hogar van a tener prosperidad, felicidad, bienestar. Sus hijos van a estar cuidados. ¿Por qué? Porque este varón o esta mujer se está realmente dedicando a aquello para lo cual fue diseñado por el Espíritu de Dios.
está glorificando a Dios de la forma en que el Espíritu de Dios le ha diseñado. De eso se trata. Miren, hermanos, en el cielo, el arcángel Miguel fue creado por el Espíritu de Dios, fue diseñado y creado para cumplir una función. Y esa es ser el comandante general de los ejércitos celestiales de Dios. Amén, ser el capitán y el comandante general, pero esa es su función, para eso fue creado. Ahora, ahí voy a poner un ángel que fue creado para ser guardia de una puerta. Ese guardia fue creado para eso. El puesto no le va a ser menor o mayor. Ese fue el pecado en realidad en el cielo, donde Satanás les ofreció el orgullo. Y ellos cayeron en el orgullo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, yo merezco ser mejor, yo merezco tener algo mejor, tener un mejor puesto, etcétera, etcétera. Ese es el orgullo. Hay hermanos que fueron diseñados por el Espíritu Santo para ser evangelistas y no lo están cumpliendo. Esos hermanos quieren subirse a un púlpito, por ejemplo, o quieren ser pastores, cuando no fueron diseñados para eso por el Espíritu Santo. Por eso aquí entra esta parte tan importante, que tú sepas, que tú tengas comunión con Dios y puedas hablar con Dios para que sepas para qué te diseñó Él. Porque mientras tú no cumplas en esa parte, va a seguir tu vida con tantos problemas, deudas, necesidades, la familia un desastre, no consiguen pareja o la consiguen y están en pareja y todo marcha mal, enfermedad, necesidades y demás. El gran problema de los creyentes es esta parte. No han entendido para qué los hizo el Espíritu de Dios, para glorificar a Dios. Ahora, ¿de qué formas? ¿Qué te dio el Espíritu Santo para que glorifiques a Dios? Él te dio talentos. Ahorita solo trato los talentos, ni siquiera estoy tratando los dones y el llamamiento. Porque cuando ya vamos a hablar, si hablamos de dones, quiere decir que te está pidiendo algo mucho más grande. Ya no te está pidiendo simplemente que trabajes. Está pidiendo más el Señor. O sea, quiere decir que te ha diseñado, el Espíritu Santo te ha diseñado para dar gloria a Dios de una manera aún mucho más profunda y grande. Y ni qué hablar del llamado. Si Dios te ha dado un llamado, hablo de los 5 ministerios, porque no hay más que 5 ministerios, a través de los cuales inclusive se manifiesta la alabanza. No hay ministerio de alabanza, por si acaso. ¿Ven? Eso ya es invento de los hombres, eso no hay en la palabra. Sino que la alabanza, por ejemplo, se manifiesta a través de los 5 ministerios, los 5 llamados. Ese era el plan del Señor y el propósito del Señor. Amén. No voy a entrar en profundidad de este punto, pero hay cantidad de cristianos que no entienden para qué fueron llamados. Hay hermanos que tienen llamado para ministrar, hay hermanos que tienen llamado para orar, y no están cumpliendo, no lo están. Por eso están sus vidas como están, porque no están cumpliendo con Dios, con el diseño con el cual fueron creados originalmente por el Espíritu Santo. No están en sus roles. Hay hermanos que quieren enseñar cuando ni siquiera tienen llamado a ser maestro, para enseñar, porque para enseñar tienes que tener llamado a ser maestro. Y están metidos en eso. Están metidos en lo que Dios nunca les llamó. Está bien, el Señor te ha llamado a aprender, te ha llamado para purificarte, para madurar, pero muchos no van a tener ni tienen el llamado a ser maestro. Pero están metidos en eso. ¿Qué problema? Por eso, mientras se mantengan en aquello para lo cual no fueron diseñados por el Espíritu Santo, van a seguir en tantos problemas. Y el que no entiendan que el Espíritu Santo los formó para glorificar a Dios, y de qué forma o de qué maneras o formas, el no entender eso les va a seguir teniendo en los mismos problemas. Cantidad y cantidad de creyentes están en eso. No están realizando aquello para lo cual Dios los formó, o están metidos en otras labores que Dios no los creó para eso, pero están ahí metidos. Otros por orgullo quieren ser pastor, quieren ser esto, quieren ser aquello, quieren cargos grandes, y eso es orgullo. Ese es el problema, hermanos. Así es que no caminan. Imagínense, si no están haciendo eso, es porque no están andando en la voluntad de Dios. Pueden estar en alguna cosa que otra,
pero en realidad, en verdad, no están en la plena voluntad de Dios en sus vidas. Por eso no están ejerciendo aquello para lo cual fueron diseñados, imagínate, por el Espíritu de Dios, fueron diseñados por Él. Él te dio ciertos talentos. ¿En qué los estás usando? ¿Los estás usando? Esa es la pregunta de muchos. O simplemente estás en otra cosa. ¿Sabes, hermano? Mira, si el Señor te ha diseñado para que tú llegues a ser médico, si tú, aunque tengas ahorita tus 30, vas y te metes en eso, el Señor te va a abrir puertas. Créeme, te va a dar sabiduría, el Señor te va a ayudar. No vas a estar solo, aunque tengas ahorita tus 40, y estés decidido a hacer la voluntad de Dios y cumplir aquello para lo cual fuiste diseñado por el Espíritu de Dios, y de lo cual muchos años y mucho tiempo huiste, Pero si ahora, créeme que si tú dispones tu corazón por obedecerle, aquello para lo cual Él te diseñó, buscas al Señor y entiendes para qué te diseñó, lo comprendes y buscas eso, créeme, Él te va a abrir puertas para que puedas cumplir y glorificar a Dios según los talentos que Él te dio. Amén. Pero si tú no fuiste diseñado por el Espíritu de Dios para ser contador, te pondré así, para que llegues a ser contador y demás, sino que fuiste diseñado, te voy a poner para otra labor muy diferente con esa. Puedes estar pataleando, sufriendo ahí, inclusive puedes ya haber tenido la carrera y seguir sufriendo en eso, no encontrar trabajo y demás. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tú estés en eso. No fuiste diseñada para eso. Esa es la mera realidad de muchos creyentes y no lo entienden. Y por eso están metidos en tantos problemas. Creen que su problema es, o algunos creen que su problema es que no diezman, otros creen que su problema es que esto o aquello. El problema principal de la mayoría de los creyentes es que no saben para qué fueron diseñados. Y una vez que lo saben, que fueron diseñados para dar gloria a Dios con todo lo que hagan, no entienden de qué forma. No saben de qué forma, o sea, cómo los creó el Espíritu de Dios, qué talentos les dio. Y viene a ser peor todavía en aquellos que han recibido ya dones. Y viene a ser mucho peor en aquellos que han recibido un llamado de Dios, para un llamado específico, voy a poner. Hermano o hermana, si Dios te diseñó, el Espíritu Santo te diseñó para que tú seas una predicadora de la calle, te voy a poner así. Un evangelista, tú no vas a lograr el derramamiento del poder, de la unción y el verdadero fruto en tu vida, sino cuando te encuentres cumpliendo esa labor. ¿Me entiendes? Te puedes subir a un púlpito y no vas a ver nada de eso. No vas a ver el poder de Dios y todo lo demás. Ni en tu vida ni en tu familia vas a ver muchos frutos y la abundancia y la prosperidad que desean muchos. Porque no están cumpliendo con el Señor. Y no hay cuando entiendan lo que tienen que hacer en realidad. Hay quienes quieren ser cabeza, pero, quieren ser líderes, pero no fueron diseñados para eso, diseñadas. Fueron diseñados y diseñadas para ayudar, para colaborar, etcétera. El Señor lo sabe. Pero la falta de comunión con Dios y de relación con Dios los ha llevado a querer ponerse en niveles y lugares donde nunca deberían estar. Les estaba hablando hace un rato sobre los ángeles. Imagínense, Miguel fue creado con un propósito por Dios. Y voy a poner lo que les dije. Hay otro ángel que fue diseñado por Dios para ser un guardia. Miren, si Miguel se pone de guardia, no podría tenerla, no estaría cumpliendo la voluntad de Dios y ni podría recibir de Dios la plenitud de Dios. El ángel, estoy hablando del arcángel Miguel. Y ese otro ángel, si se pusiera de capitán por orgullo, por es que yo puedo ser mejor, es que yo merezco ser mejor, es que yo merezco que me miren, yo quiero que me miren, orgullo, vanidad. ¿Entiendes? Sin entender, la humildad y cómo es el Señor. Ese ángel se puede poner como comandante, pero estando como comandante no va a recibir de Dios la plenitud que podría recibir estando cumpliendo aquello para lo cual fue diseñado. Ese ángel que es guardia de seguridad, te voy a poner así, guardia de una puerta, estando en su labor, recibe de Dios la plenitud de su presencia, de todo de Dios,
estando en su labor como guardia. Así como Miguel, estando en su labor para la cual fue diseñado por el Espíritu Santo, recibe ahí la plenitud de Dios. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Mientras tú no te encuentres realmente haciendo aquello para lo cual fuiste diseñado por el Espíritu de Dios, no vas a hallar esa plenitud. Es más, muchos tienen tantos problemas, falta de trabajo y demás, porque no entienden hacia dónde los quiere llevar Dios. Los está intentando sacar. Dios los está intentando sacar del estado donde están, o de su propia lógica, de sus propios caminos, para llevarles a los caminos de Él. Porque en esos caminos van a tener plenitud, abundancia, progreso, prosperidad, van a tener felicidad y todo lo que necesitan. Pero mientras no se encuentren ahí, no van a recibir. Y lo que Dios está intentando es llevarles ahí y no lo entienden. Es más, muchos se resisten porque quieren seguir sus propios caminos, porque piensan que por estudiar 10 años van a lograr ser felices, abundantes, llenos. ¿Cuántos conoces que tienen una carrera y están trabajando hasta de albañil? ¿Cuántos conoces que tienen su carrera, sus 10, 15 años de estudio y están trabajando en algo que ni siquiera es eso para lo cual estudiaron y sacrificaron tantos años de su vida? Asimismo, ¿cuántos conoces que ni siquiera han estudiado y están haciendo negocios como si nada? Fuimos diseñados por el Espíritu de Dios para cumplir, para glorificar a Dios de cierta forma, unos de una forma y otros de otra forma. El problema está en que no entienden para qué fueron diseñados y por eso es tanto mal y tanto problema, ruina, destrucción, hambre, pobreza, necesidad, infelicidad en el hogar y demás. Enfermedad inclusive, porque no entienden los caminos de Dios, no entienden los pensamientos de Dios, no entienden la voluntad de Dios para sus vidas. Y repito, muchos son metidos donde no deben estar. El que fue diseñado, Dios, el Espíritu Santo te diseñó, tienes un diseño. Y ahí y tú, para que puedas cumplir toda esa labor, Él te dio talentos desde antes de nacer. Mira, imagínate tú, ni usando esos talentos, metido en otra cosa. Porque no tienes relación con el Señor, porque no caminas en comunión con Él, porque no hablas con Él lo debido, con ayuno, con oración, despojándote de la carne, para que entiendas tu propósito. Sabes, hermano, tu propósito, repito, es tan importante esto. El propósito de Dios para ti puede ser que solo barras la iglesia. Amén. Sabes que, hermano, si cumples ese propósito de Dios y vas y barres con todo tu corazón todos los días, ¿sabes qué? Ahí solo barriendo la iglesia, si ese es el propósito de Dios para ti, ahí Dios se va a derramar contigo. Créeme. ¿Entiendes? Dios se va a derramar, vas a tener abundancia, prosperidad, felicidad, te va a ir bien en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que sea que hagas. Te va a ir bien si te mantienes en aquel propósito para el cual el Espíritu Santo de Dios te hizo. Y no te sales de ese propósito. El problema es que cada uno quiere correr a su manera y quieren hacer lo que les da la gana y no entienden para qué fueron diseñados. Unos están enseñando y tanta cosa, o sea, están haciendo tanta aberración porque no entienden para qué los diseñó. Están metidos en lo que no tienen que meter y están creando otros, por eso en las redes sociales tanta herejía se ve. Personas que nunca fueron llamados para ser ni pastores ni maestros y tal vez nunca van a ser llamados para eso. Hermano, puede ser que el Señor te haya diseñado para que tú compartas la palabra persona tras persona. Y cuando tú estás cumpliendo eso, ahí se va a derramar Dios contigo, ¿entiendes? Va a haber prosperidad, abundancia en tu casa. Puede ser que el Señor te haya diseñado para que simplemente tú ores. Te voy a poner 1 hora por día, ores, busques al Señor y trabajes. Porque no es que todos tienen que dedicarse a orar y compartir palabra. No funciona así en realidad. No funciona, les digo así de verdad, hermanos. Hay quienes fueron diseñados, por ejemplo, como los 12 apóstoles por el Espíritu de Dios, fueron diseñados para esa labor. Y en Hechos de los Apóstoles, por eso ellos mismos dicen, imagínense,
Nosotros busquen 7 hermanos, porque hubo un conflicto, que se dediquen a las mesas, que sean llenos del Espíritu Santo y demás. Y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a compartir la palabra. O sea, esa era la voluntad de Dios, y para eso fueron diseñados los discípulos, para compartir la palabra y dedicarse a la oración, así, orar como locos, y a compartir la palabra. Hay personas que fueron diseñadas por Dios para esa labor. Esos son los que se dedican al ministerio 24 horas al día. ¿Entiendes? Hay otras personas que fueron diseñadas por Dios para colaborar en las obras y no lo están haciendo. Y sus hogares, por eso, pueden ganar el dinero que quieran, pero sus hogares es una desgracia, no alcanzan felicidad, van a la iglesia inclusive muchos. Pero no, siempre les falta un problema, deudas, esto y aquello. Su esposa los deja y pasa lo uno, y sus hijos se enferman y lo otro, y lo uno y lo otro así. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios ni cumpliendo el propósito para el cual fueron diseñados y creados por Dios. Ese es el problema, hermanos, en muchos. Por eso los ricos van y se quejan de su infelicidad que tienen. La esposa los engaña, les roban esto, problemas y aquello. Los pobres se quejan en la iglesia porque no tienen. Los enfermos están tras un milagro. No están buscando entender en realidad para qué los hizo el Espíritu Santo de Dios. Te hizo para glorificar a Dios. Ok, ¿de qué formas? ¿Qué talentos te dio para glorificar a Dios? ¿Los estás usando? ¿Qué talento te ha dado? ¿Qué talentos tienes? El Señor lo sabe. El problema es que muchos de los cristianos no lo saben. No conocen ni siquiera el rumbo hacia dónde se dirigen, o qué han recibido de Dios y qué no. A muchos ni siquiera les interesa por eso. Están más interesados en lo carnal y lo que ven sus ojos y la música de este mundo, etcétera, que de verdad en lo espiritual. De verdad, ese es un problema muy grande, hermanos, en la iglesia. Espero de verdad que esto les ayude, hermanos, para que puedan entender. Cada uno fuimos diseñados por el Espíritu de Dios con una función, una labor y con talentos diferentes para glorificar a Dios. Todo es para glorificar a Dios, hermanos. Y mientras no te encuentres en eso exactamente que debes hacer, no vas a alcanzar la plenitud que tienes que alcanzar. Vas a seguir sufriendo. ¿Tú crees, hermano, hermana, casado, soltero? ¿Tú crees que Dios te ha diseñado para que trabajes 12 horas al día para una persona, ganes un poco de dinero y vivas así sufriendo y apenas? ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios de que no puedas ni educar a tus hijos y que siempre estés así angustiado por el dinero y esto y aquello, la enfermedad y la necesidad? No. El problema es que no entiendes para qué fuiste diseñado y cómo tienes que glorificar a Dios. El problema es la falta de relación con Dios en la mayoría. Y muchos que no entienden el lenguaje del Señor, no entienden cómo Dios les habla, intenta enderezarlos y ponerlos en el lugar correcto donde tienen que estar para llevar mucho fruto para Dios. Llevar mucha honra y gloria al Señor. Fuimos diseñados por el Espíritu de Dios para glorificar a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo. Pero muchos no lo entienden. Y al apartarse del propósito para el cual fueron diseñados, ahí tanto problema, mal, ruina, soledad, vacío, tristeza, infelicidad en sus hogares. Pueden tener el varón o la mujer más hermosa que quieran del mundo, pero sí viven infelices, inseguros, siempre preocupados. Otros viven siendo traicionados y tantas cosas, hermanos. Espero que de verdad puedan darse cuenta, hermanos, ¿para qué te hizo el Espíritu de Dios? Solo miren la historia misma de Sansón. ¿Para qué fue diseñado Sansón por el Espíritu de Dios? Ahí en su historia se pueden dar cuenta con toda claridad. ¿Cómo lo diseñó Dios? Dios lo diseñó para que sea un juez sobre Israel. ¿Se dan cuenta? Y si leen Jueces de los jueces, la historia de Jueces, se van a dar cuenta de la historia de Sansón, cómo el Espíritu de Dios venía sobre Sansón cada vez que tenía que destrozar a los filisteos. O sea, esa era su labor, y cuando él estaba fuera de su labor, él no tenía esa fuerza. Es más, hasta el día en que murió, él volvió a su propósito. ¿Se dan cuenta cuál?
destrozar a los filisteos y le volvió la fuerza. ¿Entienden? Porque volvió al propósito para el cual él fue diseñado por Dios. Cuando él no se encontraba en ese propósito, él era débil. David fue diseñado por Dios por algo. A ver, también, cuando por ejemplo fue débil David, ni siquiera soportó el pecado y cayó con Betsabé. ¿Por qué? Porque salió del propósito de Dios. Él debía dar paz, debía luchar por Israel. No estuvo un día, les voy a poner en ese propósito, estuvo débil y cayó con Betsabé y llegó hasta ser asesino, porque terminó matando por la espada de otros a Urías. Imagínense, aquel que David era profeta, era rey, tantos de los salmos él los escribió, pero conociendo inclusive a Dios de esa manera, salió del propósito de Dios en su vida y él se puso a hacer lo que él quería. Se quedó en su casa en lugar de ir a la guerra y cayó con Betsabé. Y fue aumentando y aumentando su pecado nada más. Fue tan débil, aquel que escribió los salmos en ese momento fue tan débil como para, no pudo ni siquiera no andar en adulterio con una mujer ajena. Imagínense, aquel que derrotó a Goliat, aquel que mató nefilims, inclusive gigantes, aquel que derrotó en tantas guerras y sabía tanto y demás, o sea, conocía a Dios de tal manera que tenía el corazón conforme al corazón que Dios le agradaba. Y ahora llega una mujer y cae así como si nada, porque se salió del propósito de Dios por un momento. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Salimos de la voluntad del Señor para nuestras vidas y ahí es donde se viene la debilidad para nosotros. Por eso es tan importante entender para qué nos diseñó el Señor, cómo debemos andar, su voluntad, o sea, para nuestras vidas. Para que de esta manera podamos andar en su voluntad y siempre fuertes y venciendo todo mal y todo pecado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús.